tener presente para uno leer el texto bíblico, no solamente este texto, sino cualquier texto bíblico, eh, tener presente entonces estas etapas que pasa para redactarse un texto bíblico, ¿sí? Las etapas que pasan, ¿no? Está el hecho histórico, está la tradición y está el momento de la escritura, que no se escribe un texto bíblico de la noche a la mañana, que siempre hay un proceso largo de escritura, al menos teniendo en cuenta la realidad de los tiempos en que se escribieron. Hablando del Nuevo Testamento, pues más o menos una cosa de unos 2000 años atrás, otras tecnologías. También tener en cuenta los contextos en que se escriben los textos bíblicos, es decir, hay que saber el ambiente en que se escribió. Cada texto obedece a unas circunstancias concretas, como dirían los filósofos, soy yo y mis circunstancias, entonces también el texto obedece a unas circunstancias, a unas situaciones, a unos... a un autor, a una comunidad donde pertenece el autor. También hay que tener en cuenta los ambientes históricos que están alrededor de la comunidad, que está viviendo los problemas que vive la comunidad. Tener en cuenta también el ambiente geográfico y también la forma como se escribe, ¿no? Los géneros literarios. En este caso habíamos hablado del género evangelio y que el género evangelio no es, o mejor dicho, el género evangelio es una invención, se vale decir el término, este género literario es una invención de la comunidad cristiana, concretamente de a quien llamamos Marcos, es el que llama a esta forma, a esta especie de biografía, a estos relatos que se van uniendo, armando en función de proclamar la buena noticia, es lo que le van a dar como característica al Evangelio. Tener en cuenta que por un lado la palabra evangelio, la palabra significa buena noticia, dar una buena noticia, pero también el evangelio como un género literario es de estas características acerca de despertar una fe, despertar la fe en Jesús, motivar la fe en Jesús. También habíamos visto un poco la necesidad de cuando uno va a leer el texto, comprender el texto, el mensaje del autor, a quién estaba dirigido, a la comunidad que estaba dirigida, cuál era la idea que quería transmitir el autor, y luego hacer el paso o la hermenéutica hacia el hoy. Y hablamos entonces de la exégesis y de la hermenéutica como partes fundamentales y básicas de la lectura del texto. Luego hablábamos otro temita, hablábamos sobre el sínodo, y sobre el sínodo hablábamos que la iglesia ha entrado en este proceso del sínodo desde el año 2021, y que es más o menos en medio de la pandemia. Sigue hasta el 2023, es un momento en que el Papa Francisco ha invitado a abrir el diálogo, que la iglesia jerárquica, la iglesia es como estructura, escucha a todos sus miembros y también a quienes no son miembros de la iglesia, que escuche, no que diga, a ver, vamos a hablar sobre este tema, sino que lo hable de forma general los temas y sobre todo también tener presente que en el sínodo hay tres verbos básicos, ¿no? Es el encontrarse, que es el saber salir al encuentro del otro, dar tiempo para el encuentro, es el saber escuchar, sin ponernos caretas para la escucha, sin ponernos a discutir sobre los temas de la escucha, y también es momento de discernir, ¿no? Escuchar y el encuentro van a generar un discernimiento, es decir, un proceso de búsqueda de qué es lo correcto, qué es lo verdadero que hay que hacer y tomar. Luego tocamos un poquito sobre el tema, sobre la geografía, de un poquito al menos ubicarnos en el mapa, en el contexto del mundo del Imperio Romano en que fue escrito en los Evangelios, para tener en cuenta a las comunidades. Hicimos un cortito resumen sobre el hecho, los estadios o los procesos que tuvieron dentro de las comunidades a través de tres momentos, desde el año 30 al 40, que es el avance, el mensaje misionero o la transmisión del querigma dentro del ambiente judío. Luego hablábamos acerca de esas características
iniciales que habían en las comunidades, dentro de la comunidad, el deseo de mantenerse ya sea cerrados o solamente para judíos, el cristianismo solamente para gente que sea judía, o abrir el cristianismo también para gente que sea extranjera. También vimos en el año del 40 al 70 tiempos en que la comunidad va dándose cuenta quién es la comunidad cristiana, va separándose de la comunidad judía. Hay algunos acontecimientos históricos que facilitan, mejor dicho, o generan también o apoyan estos procesos de separación, como es la guerra de los judíos contra Roma en los años 70, la destrucción de Jerusalén, hay la expulsión de las comunidades cristianas de las sinagogas, y eso va a generar también una toma de conciencia de quiénes somos como comunidad cristiana, y va a empezar a consolidarse como comunidad cristiana. Y luego veíamos un pequeño, llamemos así, parte sobre el año 70 hasta fines del primer siglo, es decir, hasta el año 100 más o menos, en donde sufren los primeros cristianos, las comunidades sufren la persecución por parte del Imperio Romano de una forma más fuerte, ¿no? Luego habíamos empezado a ver algunas características de la comunidad, de las primeras comunidades, y veíamos que un punto muy importante de las comunidades era la experiencia de resurrección, que permite ver a través de la experiencia de la resurrección, permite ver con otros ojos, con otra mirada las realidades cotidianas. Y habíamos estado reflexionando a la luz del texto del Evangelio de Juan, el personaje María Magdalena, tanto como persona como también como comunidad, y cómo la comunidad de Juan busca al resucitado, a quien lo consideran maestro. Luego veíamos otra característica, el ser discípulo, ¿sí? La característica de ser discípulo, teniendo presente el texto de Mateo 28, 16-20, donde se manda a predicar y anunciar la buena nueva a todas las naciones. Veíamos en esa característica una de las cualidades de la característica de Mateo, que es una comunidad misionera, que también está una comunidad misionera que ha perdido ese espíritu misionero, y sobre todo que siente dudas y que no sabe en verdad si Jesús es o no el Mesías. Tienen esas dudas, inquietudes, por eso presenta a Jesús indicando que él tiene todo el poder de parte de Dios para anunciar y transmitir el mensaje de salvación. Es lo que habíamos visto hasta ese momento. Ya nos cogió la hora del almuerzo, pues ya hoy tarde estamos aquí para la sección de eh, conversación, ¿no? Pues bueno, entonces técnicamente abrimos el diálogo a las personas para conversar, alguna inquietud, interrogante que tengan, compartir sus opiniones, sus comentarios, sí, sobre lo que hemos visto. Gracias, Danilo. En chiquito resumen, estuvo estupendo. Le digo chiquito resumen, me confundí en resumen chiquito, pero hace rato el chiquito resumen. Listos, por favor, los que tienen preguntas, sugerencias, comentarios, siempre que no sean tan largos, perdón, por razón del tiempo nada más, ¿no? Y para que participen todos los que pueden participar. Así que por favor les vamos a dar unos 2 minutitos. Anita, espéranos solo un minutito para que otras personas también vayan sumándose, vayan poniendo sus manitos. Recordemos que en la parte de reacciones ustedes dan un clic y ahí dice levantar la mano y presionan y listo, está con la manito levantada. Los que no sabemos utilizar la tecnología, no se preocupen. Yo ya tengo puesto en galería, alcen la manito de manera física que los voy mirando y les doy también la oportunidad de participar. Y los que somos más tímidos, por favor, pongan en el chat que ya está habilitado para sus preguntas. Los que tienen mi número de celular también me pueden enviar allá las preguntas y todos nos vamos a enriquecer. Recordemos
que el que pregunta aprende, el que no pregunta por timidez se queda con esa duda y no nos ha dado la oportunidad de enriquecernos a todos como familia. Ahora sí me callo un minutito para empezar con las preguntas, respuestas, conversatorio. Listo, entonces vamos a empezar. Anita Molina, por favor, con tu pregunta. Buenas tardes. Estaba escribiendo porque no me abría el micrófono. Es con respecto a lo que dijo la compañera antes sobre la fantasía de la resurrección, que yo pienso que ese pensamiento ha de haber sido el de muchas personas en el tiempo de Jesús, porque habían grupos, obviamente, que sí creían en la resurrección. No recuerdo quiénes eran, los saduceos, o no me acuerdo. En fin, ellos sí creían en la resurrección, pero ¿cómo iba a resucitar alguien que había muerto como un criminal, como de esa manera tan cruenta? Seguramente los que para ellos iban a resucitar habrían sido aquellos que habían muerto pacíficamente, que habían dejado un buen nombre para su familia, que sus hijos lo recordaban con cariño y la comunidad con aprecio, pero nunca alguien como Jesús. Entonces, sí, considero que lo que dijo la compañera tiene validez en cuanto a lo que se pensaba en ese tiempo, que no podía ser cierto que Jesús hubiera resucitado. Entonces, para los discípulos, me imagino que debe haber sido una tarea sumamente engorrosa, demostrar y hacer creer a la gente que Jesús verdaderamente resucitó. Y para nosotros hoy también es un evento que por fe lo creemos. Históricamente, no sé si hay evidencia, pero nosotros sabemos que Él resucitó y que vive entre nosotros. Pero lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos aprendido. Desde pequeños se nos ha dicho que Jesús vive entre nosotros. Entonces sí lo creemos, pero no sé, algo histórico, pues creo que, no sé, antropológico, arqueológico, no sé, ahí
sí, no sé, eso está fuera de mis ligas. Entonces, pues nada más ese comentario, que sí, creo que la gente ha de haber pensado que los discípulos estaban hablando, como dijo el maestro, borrachos o, no sé, drogados, alguna cosa así, para poder decir que Jesús había resucitado. Nada más, muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias, Anita, también por su reflexión. Eh, sí, tener en cuenta que la idea de la resurrección es una idea muy, llamemos así, muy temprana que van adquiriendo los judíos. Y normalmente se desarrolla la idea de la resurrección o está presente la idea de la resurrección en el libro de los Macabeos. O sea, eso quiere decir que es un texto ya muy moderno, si vale decir el término, más o menos estamos hablando del año 100 antes de Cristo, y que se tiene la idea de que los justos resucitarán. Sí, Exacto. antes no se pensaba la idea de la resurrección en la religión judía, antes no estaba desarrollada. Es una idea que va ganando fuerza, como decir, ¿no? Y claro, nadie esperaba que una persona resucite, llamemos así, en la historia concreta, sino claro, esperaban al último día. Sí, la resurrección cuando resucitan los muertos, como cuando le pregunta Jesús a Marta, ¿no? ¿Sabes que tu hermano resucitará? Sí, Marta dice, sí, yo sé que resucitará y resucitará en el último día. O sea, eso lo sabemos, ¿no? Eso está escrito en el catecismo, como decir, ¿no? Eh, nadie esperaba que haya una persona que resucite, nadie esperaba. Sí, en estos momentos históricos, digamos, ¿no? Aquí en el espacio y el tiempo. El hecho muy concreto de Jesús es que la resurrección de Jesús obedece, si vale decir el término, a una, llamemos así, a una respuesta de Dios ante la realidad concreta que se vive. Me explico. La religión judía está basada en una religión, en una teología de la retribución. A partir del año 500 antes de Cristo, la religión judía, lo que se conoce como la teología del segundo templo, establece una relación con Dios vale decir, de retribución de negocio, es decir, yo doy para que tú me des. Sí, entonces yo hago obras, en la medida en que yo hago obras, Dios tiene la obligación de sanarme, ¿no? De curarme, de hacerme un favor, de hacerme una obra, etcétera. Entonces, es la teología de la retribución y por eso se establece muy claramente la separación entre puros e impuros. Acciones puras, acciones impuras, animales puros, animales impuros, las personas impuras, etcétera, 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 ¿no? La pureza legal. Y claro, el puro es aquel que vive estrictamente la ley, la Torá, que vive estrictamente la Torá, que cumple los mandamientos estrictamente. Y claro, aquel que no puede cumplir los mandamientos por X y Z razones, pues bendito sea Dios, ya va de patitas al infierno, porque es una persona impura. Peor aún, esa persona impura es soñar. Cuando Jesús cuestiona el tipo de teología que existe en Israel, cuestiona ese tipo de relación que existe con Dios y propone a un Dios que ama amorosamente, un Dios que no está pendiente de las obras, sino que está pendiente del amor que Él tiene, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, deja a las 99 justos y va a buscar a la que está perdida, la parábola del hijo pródigo que hace una fiesta por el hijo que estaba perdido y que ha vuelto a la vida. O sea, es cambiarle todo el rollo a la teología judía. Y claro, al verse así, la religión judía se desestabiliza porque no solamente le cambia su teología, sino cambia todo el sistema del culto y toda la forma en la que está estructurada. Eh, para ellos, sí, para ellos, Dios no puede darle la razón a Jesús.
Por eso la propuesta de que muera uno y que no muera el pueblo. Ajá. Pero Dios responde diciendo, no, ustedes no tienen la razón. La razón tiene Jesús, por eso lo resucito de entre los muertos. ¿Sí? Por eso lo resucito de entre los muertos. La prueba clara es entonces el sepulcro vacío. Sí, el sepulcro vacío. Y por eso es que todos los evangelios tratan de poner al final textos donde no son como decir pruebas científicas de la resurrección, pero sí testimonios de su experiencia que tienen del resucitado. Sí, experiencias que tienen del resucitado. La experiencia del resucitado es una experiencia que rompe el espacio y el tiempo, que rompe las condiciones físicas de topar o no. Por eso es que el resucitado rompe estas características y dice, miren, yo no soy un fantasma, yo puedo comer, mete tu dedo, mete tu mano. Todas estas son relatos para explicar que el resucitado no es una invención, no es algo para justificar una idea, una filosofía, no, no, sino para indicar, es una experiencia de vida, una experiencia de vida. Y ahí viene entonces llamemos así, lo novedoso. ¿Quiénes pueden hacer esa experiencia de vida? Sí, o sea, ¿cómo vivir esa experiencia del resucitado? O sea, ese es un abandono en la fe, en el estilo de fe que propone Dios, que enseña Jesús para yo poder comprender y renacer a una nueva vida. ¿Sí? Ahí viene entonces unido esa experiencia que la persona puede hacer de la resurrección. Lo expreso sacramentalmente a través del bautismo, como va a proponer Pablo en la carta a los romanos, ¿sí? El bautismo es aquello que me sumerge en la muerte y resurrección, porque la persona que cree cambia de vida, cambia de actitudes, cambia de actitudes. La persona ha quedado crucificada en la cruz, ha quedado ahí crucificado el hombre pecador y nace a la vida el hombre nuevo. Sí, entonces es en ese sentido la experiencia. Claro, resultaba para muchos, como decía, sí, fantasioso. Hasta ahora puede resultar para mucha gente fantasiosa. La nueva Age, esta nueva corriente filosófica religiosa de la nueva Age propone que Jesús nunca resucitó. Ahí entonces novelas como el Código Da Vinci, etcétera, ¿no? Entonces, donde se propone, ¿saben que Jesús no resucitó? Se robaron el cadáver, se casó con María Magdalena, tuvo hijos, etcétera, etcétera. Todo ese rollo que hoy cuestiona y que ya fue superado desde el Evangelio de Juan, porque Juan va luchando contra esas ideas que ya están presentes en el primer siglo, en la comunidad de Juan, ya están presentes, ¿no? ¿Jesús es verdadero Dios o no es verdadero Dios? ¿Es verdadero hombre o no es verdadero hombre? ¿Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre? Todas esas cosas están ya expresadas aquí en los textos del Evangelio. Muchas gracias, Danilo. Gracias, Anita. Gracias, Danilo. Vamos a escucharle a Lucio, por favor, y luego va Walter y Delia. Muchas gracias. Hermanas y hermanas, tengamos presente lo que venimos estudiando acá en el Verbo Divino, varias ya semanas. Estamos comentando un evangelio, una buena nueva. La iglesia no lo llamó, ¿por qué la iglesia no lo llamó historia de Jesús, biografía de Jesús, hechos de Jesús, crónica de Jesús, sucesos de Jesús? Es obvio porque aquí hay algo más trascendente. Y específicamente en el capítulo 20, cuando se habla que María Magdalena fue al sepulcro y vio la tumba vacía, etcétera, etcétera, y se habla de ver, pero ver en español es ver, pero en el griego no. Ahí hay como 3 palabras diferentes para ver. El primero es blepo, el más sencillo, el sensorial, el que no le presta mucha atención, no te captas. En cambio, cuando está llorando, está en blepo. Pero cuando habla con Jesús, se emplea otro verbo, que es el mismo que se emplea cuando Juan va a la tumba y dice, no, y vio y creyó. Vio ahí el extrapalabra eidon, que significa un conocimiento profundo, trascendente, una comprensión total.
Y eso pasa con María Magdalena. Ya no necesita verlo físicamente. Ahora es otra manera de contactar. Está en nosotros Jesús. Estamos con Él. Por lo tanto, ha resucitado, está vivo. Por eso Paola dice bien claro, no se trata que va a reanimarse y caminar. No, se trata de ser conscientes que Él sigue con su mensaje en cada uno de nosotros. Y Él seguirá vivo en la medida que nosotros seamos verdaderos testigos de que Él está vivo. Y eso pasa por nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Por eso Francisco, con otras personas más, ¿no? Y mucha gente pobre, estamos luchando en una iglesia, lo que estamos haciendo ahora, esta iglesia que queremos que sea auténticamente sinodal, que tiene que ir transformándose para de nuevo recuperar a este Jesús que sigue vivo entre nosotros. Gracias. Gracias, Lucio. Muy buena su acotación y su explicación para ir profundizando en este punto. ¿Saben qué les recomiendo? Un minutito para darle oportunidad a Walter. De la MED. No sé, Danilo, si usted habrá leído de la MED. María Magdalena, no sé cómo amarte. Es una historia, una narración nada bíblica, ¿no? Pero me encanta cómo lo va haciendo la MED. Y al final el libro se llama No sé cómo amarte. María Magdalena siempre desde que estuvo con Jesús no sabe cómo amarle a Jesús. Y al final, en la resurrección, ella le pone, ahora sí, ya sé cómo amarte. Es una novela hermosa, nada bíblica, por Dios, nada bíblica, pero es hermosa porque ahí uno va entendiendo qué es la resurrección. Y María Magdalena, mientras lo tuvo a Jesús, no sabía cómo amarle, no sabía. Pero a partir de la resurrección, le dice, no, y te hace llorar, porque le dice, ahora ya sé cómo amarte. Y les dejo ahí el piquete. Bien, entonces ahí tenemos una sugerencia. Sí, es muy buena, Danilo, le vamos a regalar, es una novela linda, linda, linda. Bueno, me callo, Walter Sánchez, por favor. Muy buenas tardes con todo el equipo de Verbo Divino y con Danilo. Muy buenas tardes, Magister. ¿Cómo está, Walter? Yo tengo una inquietud que me está confundiendo. Hablábamos del querigma. Anteriormente me habían dicho que el querigma era la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo había visto que el querigma era un género literario bíblico que significa anuncio maravilloso. Hoy nos dijo usted en la mañana de que el querigma era la muerte y resurrección. Entonces, yo no sé en qué... ¿Dónde me quedo? ¿En dónde me quedo? Sí. Y otra inquietud que me decía, no sé si lo escuché mal o lo entendí mal, que decía que los escritos del Nuevo Testamento no existen. Eso nomás. ¿Cómo que los escritos del Nuevo Testamento no existen? ¿En qué sentido? Digo, parece que lo escuché mal o qué pasó. Yo lo aclaro. En un momento determinado, qué sé yo, en el año 35, 36, hasta el año... no, todavía. Ahí no existen como no existen todavía. Ya. Ya. Gracias. Bien, vamos un poquito a ver. El querigma, concretamente, o sea, técnicamente, querigma es una palabrita que significa el primer anuncio, ¿no? El primer anuncio. Claro, entonces ahí, ¿cuál es el primer anuncio que hacen? Sí, para identificar el querigma de lo que es de la catequesis. Sí, el querigma entonces es un anuncio cortito, pequeño, concreto. ¿En qué consiste ese anuncio? Es que Jesús murió y resucitó. Porque eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Es decir, hasta antes de Jesús todo el mundo moría y creía en la resurrección en el último día cuando pues ya se acaba este mundo, ¿no? Pero, ¿cuál es la característica propia de Jesús? Es que Él muere y resucita. O sea, pasaron 3 días y resucitó al tercer día. ¿Sí? Entonces, eso es lo novedoso.
Y al resucitar al tercer día, Dios está dando la razón a esa propuesta hecha por Jesús. O sea, todo lo que hizo Jesús, todo lo que dijo Jesús, está bien dicho porque Dios es el que le resucita, es decir, dándole la razón a Jesús. ¿Sí? Resucitar a Jesús es darle la razón a Jesús. ¿Sí? Es darle la razón. O sea, todo lo que él dijo y todo lo que él hizo, eso es correcto y Dios lo resucita. Entonces, el querigma es, ¿saben qué? Jesús de Nazaret, a quien ustedes conocían, ¿sí? Ese hombre murió, pues todos sabían que murió, pero ese mismo hombre al tercer día resucitó. Eso, esa cosita, esa oración es el querigma. Entendido, por lo tanto, como resucitar, es una buena noticia. ¿Sí? Es un evangelio. Es decir, imagínense, un hombre haya resucitado. Eso es lo máximo. ¿Por qué? Porque eso significa que se puede romper la atadura de la muerte, que Dios tiene poder sobre la muerte. Antes no se creía tanto, o antes se creía de que, bueno, vamos a resucitar en el último día. Ahora no, ahora sucede que Dios puede resucitarnos en cualquier momento. Eso es cuestión ya simplemente de Él, porque Él quiere. Sí, entonces, eso es una buena noticia. Y si Él resucitó a un hombre de la muerte física, entonces cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. O sea, se puede superar cualquier cosa. Entonces, ese hecho de la resurrección, o sea, un hombre murió y resucitó, eso es buena noticia. Eso es evangelio, como hemos estado diciendo. No es un género literario, digamos así, en el término técnico de un género literario, ¿no? Sino es anuncio, es un anuncio, es el primer anuncio, indicado como primer anuncio, como un mensaje cortito de que ese hombre murió y resucitó. Anunciar la vida de Jesús, anunciar, explicar qué es eso de la resurrección, qué es el sentido de la muerte, eso ya es una catequesis. Entonces, ese es ya un segundo paso para aquellos que han creído en el anuncio, en el primer anuncio, que han creído en el querigma. Entonces, la catequesis se da a aquellos que creen en el querigma. Si no creen, si no creen en el querigma, ¿cómo puedo darles catequesis? Entonces, primero tengo que darles, primero es el querigma, es la puerta de entrada. ¿Sí? Por eso en las comunidades cristianas, en los primeros siglos, ¿sí? En los primeros siglos, hasta el siglo III más o menos, era todo un proceso catecumenal para poder entrar a la comunidad cristiana y había pasos, había varios pasos para poder entrar a la comunidad cristiana. Eso en cuanto al querigma, ¿no? Espero que en eso quede un poquito claro. El querigma sí es una buena noticia en el sentido, por lo tanto sería un evangelio, pero el querigma consiste estrictamente en anuncio, Jesús murió y resucitó. No más explicaciones. No más explicaciones. Cualquier otra explicación más es una catequesis. Y claro, esto de los textos del Nuevo Testamento, no hubieron textos, o sea, Jesús murió, resucitó, vino el Espíritu Santo hasta el año 70, no, bueno, hay en los escritos más o menos en el año 50, Pablo empieza a escribir, 50 o 55, Pablo escribe la carta a los Corintios, creo, si no me equivoco, que es la primera carta que se escribe. Pero empiezan poco a poco, o sea, a ir apareciendo las cartas. Sí, son las cartas y las comunidades van recogiendo las cartas. Pero más no se tienen esos textos, llamemos así, como al principio se los tienen como mucha devoción, pero no como algo así todo sagrado como los tenemos hoy día. Eso va adquiriendo con el correr del tiempo. Sí, con el correr del tiempo va adquiriendo esa característica. Y para el año 70 ya aparece el Evangelio de Mateo y luego, el de Marcos y luego los otros evangelios que van a ir surgiendo hasta el año 100 en el que se da el Evangelio de Juan. Gracias, y ya nos cantó el gallito. Danilo, dice. Gracias, Walter. Gracias, Danilo. Gracias, Vamos Catita. a Delia. ¿Delia? Esperen un minutico que Delia está queriéndome aceptar. Ya, ok. No sabría A ver, yo, bueno, ya explicó
profesor Danilo. La explicación, yo pienso que en la época en que pasó todo esto y estamos aquí también como pasó o no pasó, yo pienso que como antes igual había un grupo de gente que creía y otra gente que estaba todavía que no creía. Igual estamos también ahora nosotros con la duda de que si que pasó esto o no pasó, pero yo me quedo con las enseñanzas que me dan ustedes y con lo que me enseñaron también mis padres. De que siempre tuve yo en mi mente de que Jesús resucitó y nunca no había averiguado nada de esto. Ahora lo tengo claro con la enseñanza que nos está dando usted, con la respuesta que ha dado a los compañeros que ya me antecedieron. Entonces yo digo, lo único que nos hace falta es tener esa fe firme. Estar claros de que eso pasó y que en otra época igual tiene que haber habido las mismas preguntas y las mismas respuestas, a lo mejor, bueno, diferentes. Y ahora lo que sí yo digo, hay que tener fe y creer en ese Dios de la vida, que Jesús está aquí entre nosotros, que no está por allá, que no está en el cielo, sino que está aquí con nosotros. Cuando vemos a un enfermo, cuando vemos a las personas que sufren, cuando vemos a un desvalido que nadie le parabola, cuando vemos a una persona, ahí está Jesús, porque decimos, bueno, no lo hemos visto, pero lo estamos viendo a diario. Yo creo que todos los días estamos viéndolo a Jesús. Y Él resucitó porque así lo quiso su Padre Dios, que resucite para que esté entre nosotros y sigamos nosotros con esa fe, rescatemos lo que las demás personas, pues los creyentes, sigan creyendo en ese Jesús vivo, en ese Jesús que está con nosotros. Nada más porque lo demás ya nos dijo todo. Gracias, Daniel. Gracias también, Delia, por sus aportes a través de su reflexión. Sí, es importante que demos una respuesta, cada uno en su experiencia, que demos una respuesta a la resurrección. Y una cosa muy importante es que no nos contentemos con una respuesta. O sea, la fe no es una vez di la respuesta y ya contento con haber dado la respuesta. No, la fe es algo que uno tiene que ir dando la respuesta constantemente, ¿no? Constantemente uno va preguntando, constantemente uno va cuestionando la realidad, constantemente la realidad le cuestiona a uno, constantemente uno va madurando, va creciendo, va enfrentando situaciones y necesariamente entra en un proceso de discernimiento y uno tiene que irse dando cuenta mientras va madurando también que esa respuesta de fe también debe ir madurando, ¿sí? Como decía Pablo, ¿no? A los niños se les da de comer cosas blandas, pero ya cuando uno es grande tiene que ir comiendo cosas más, cosas maduras, digamos, o cosas más duras. Y lo mismo pasa con nuestra fe, ¿no? Nuestra fe de niños es un estilo de fe, pero mientras vamos creciendo también debemos ir reflexionando, haciendo un discernimiento, haciéndonos acompañar y poder ir descubriendo en verdad cómo debemos vivir nuestra fe, ¿no? Ir creciendo y madurando en nuestra fe y haciendo esa fe realidad en el quehacer cotidiano. Gracias, Delia, por sus reflexiones, ¿sí? Gracias. Cuando era niño, pensaba como niño, sentía como niño y comía como niño. Ahora que soy adulto, pues tengo que hacer el esfuerzo. Bien, más preguntas y si no, vamos a contestar algunas que estaban de temprano y que les he recogido en Word, pero son poquitas y algunas incluso ya están de una u otra manera contestadas. Agustín. Pero, Agustín, antes de pasar, Agustín, listo, Agustín. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, Buenas tardes. yo, la verdad, bueno, no mi pregunta, sino más bien quiero proponer desde la actitud de nosotros, o sea, yo de mi parte, yo digo lo que todo hemos hablado, sí, está bien, mucho que entendemos todo esto. Yo digo,
que para cosechar ese reino, o sea, ese misericordia, ese tacto, más bien, creo que es como nosotros, como servidores, o sea, más bien yo me refiero hacia allá, debemos trabajar, o sea, la conciencia de nosotros, más bien, como Jesús hizo, más bien. Entonces yo digo en esta cosa, por ejemplo, que ver a los enfermitos, a visitar, más bien tener carisma, ayudar, todo eso, ya depende de mí. Entonces, según eso, yo digo, Jesucristo lo que practicó nosotros también, creo que debemos practicar así es. Entonces, los evangelios, usted nos explicó, en verdadmente, bueno, la verdad no pude contestarle de mañana, pero yo digo hacia allá, los evangelios, la misericordia, más bien nos fortalece hacia nosotros, hacia la vida que nos lleva a la perfección, ¿no? Entonces yo me digo en esas cosas, creo que estoy mal. Muchas gracias. Gracias, Fausto, por su comentario. Es verdad, ¿no? Debemos nosotros, cada uno, ir dando una respuesta personal, como habíamos ido diciendo, ¿no? Desde los evangelios. Pero siempre procuremos dar el paso, ¿no? No nos quedemos contentos con haber conocido algo, sino siempre dar el paso y cada vez ir más allá. No nos quedemos contentos con haber hecho unas pocas cosas, ¿sí? Recordemos lo que va diciendo también el apóstol Santiago, muéstrenme sus obras y les diré su fe, ¿sí? Entonces, pero no solamente caigamos en las obras deben nacer de la fe. En la medida en que mi fe crece, mi reflexión crece, mi compromiso también va creciendo. Sí, también crece mi compromiso y mi respuesta a la realidad concreta. Eso nos hace mucha falta a nosotros los laicos, involucrar los valores del evangelio, los valores de la fe cristiana. Nos falta involucrar y transformarlos en acciones concretas en la sociedad. Sí, ahí estamos teniendo un recelo, si vale decir el término, de no querer cruzar ese ámbito, ¿no? O sea, yo soy un buen creyente de manera personal, pero ya involucrar los valores del evangelio, involucrar la fe en las cuestiones del trabajo, del negocio, de los estudios, etcétera, ya como que me resulta un poco más complicado y no queremos meternos allá porque dice, ahí, ¿qué me dirán? ¿No? O sea, un cierto recelo que hay que ir rompiendo ese recelo y cruzar hacia esos puntos. Lo que nos dice la iglesia, ¿no? La iglesia nos dice que los laicos son aquellos que deben llevar el evangelio a la realidad cotidiana. Y somos nosotros los responsables, ¿no? Entrar al mundo de la política, al mundo de los negocios, al mundo de la cultura, al mundo de la ciencia, debe entrar, al mundo de la educación debe entrar. Y hagamos carne viva o tratemos de hacer carne viva lo que nos dice Lucas. Voy a leerles. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué no hacer carne viva de este versículo tan pequeñito en cada uno de nosotros? Así que vamos creciendo, no solo en alto y en ancho algunas como yo, sino también en sabiduría. Y sabiduría es esto, ¿no? Lo que estamos aquí en familia aprendiendo porque Dios está manifestando a través de Danilo y de cada una de las preguntas y cuestiones o comentarios que nos ponen. Bueno, Lali, estabas con la manito levantada, ¿te arrepentiste? Con todo te voy a dar, a ver la voz. Lali. Gracias. Gracias. Primero, muy clara la conferencia. Lo que más claro me queda, lo que me llevo de aquí es qué en realidad significan los evangelios. Los evangelios son las palabras es Dios hecho vida en la vida de Jesús, que llegó para salvarnos, pero no como nosotros tenemos en mente salvarnos, irnos al cielo con un par de alitas, no, para salvarnos de nuestros propios errores, para que podamos tener una vida plena. Entonces, para que sepamos formar grupos de comunidades en acción, grupos de comunidades que aman, que fraternizan. Porque si llevamos
a la práctica la palabra de Dios, el evangelio, entonces sí estaremos haciendo la diferencia. La diferencia que yo pienso puedo hacer es compartir la palabra con mi grupo y sugerirles que empiecen a tomar acción en sus propias vidas, no en un macro mundo, no, en su propio patio, en su propia casa, con la persona de al lado, porque los grandes cambios no se hacen en masas, se hacen primero en uno mismo y después con los demás. Muchas gracias, muy claro todo. Excelente. Yo creo, no sé, Danilo, si me permiten, en el recreo, antes de comenzar a hora de tarde, alguien pidió, padre, ponga la canción de Saqueo. Yo la puse ahí 2, 3 veces y me quedé pensando que nosotros somos como Saqueo. Hemos sido muchos años creyentes, católicos o evangélicos, pero creyentes superficiales, sin eso que decías, Danilo, de llevar a la práctica, de hacer vida, y hemos permanecido chiquitos, creyentes chiquitos como Saqueo. Pero con este estudio bíblico yo pensaba como que nos subimos al árbol para ver a Jesús, porque la gente, la multitud de gentes, de fieles en peregrinaciones, en celebraciones, no nos dejan ver a Jesús. Entonces estaba yo haciendo como esa comparación o alegoría y se necesita subirse, pero subirse en la palabra de Dios, en la formación para poder ver a Jesús, y Él nos va a mirar y va a decir, María, Delia, Melania, Irma, baja, que quiero ir a comer a tu casa. Y nosotros sorprendidos vamos a invitar o a ser invitados por Jesús a la mesa. Qué hermoso. Y cuando sintamos esa invitación de Jesús, nuestra vida cambia, ya no vuelve a ser la misma, y devolvemos a los demás lo que no les hemos compartido hasta entonces, lo que, entre comillas, les hemos robado. Así es. Muy bien. Muy claro lo que nos dice el padre. Eso es muy cierto. Es necesario ir dando respuesta a esta respuesta constante, ¿no? Como en el caso de Saqueo, la interpretación que hace el padre de este relato. Viene a mi mente también cuando Jesús se aparece a los discípulos en la orilla del lago, ¿sí? Y menciona los nombres de los discípulos, ¿no? Estaban ahí, dice Pedro, vamos a pescar, y se van a pescar Pedro, Juan, Santiago, y ellos, o sea, ellos son, llamémoslo así, lo que dice, pues ellos son gente de experiencia, gente ducha en el evangelio, como se dice, ¿no? Gente que ha trabajado en la comunidad, gente que ha dado su experiencia con Jesús, pero esos discípulos tienen que dar una respuesta, una actualización de su fe, siempre, constantemente. Vivian, por favor. Bueno, yo como decía la compañera, me llevo de aquí que hay que sacarle todo el jugo que se pueda a Danilo y a los profes y a la sabiduría del padre Lauren, porque estas inquietudes que a uno se le presentan, estoy hablando de mí, no, yo veo que todo el mundo sabe todo, que son, mejor dicho, son unos santicos. Yo estudié 11 años, hago la aclaración, toda mi vida en colegio monja, toda mi vida de kinder hasta 11 con la del MOA de la presentación. De pronto me empiezan una cantidad de inquietudes y bueno, ahí vienen una cantidad, pero mi pregunta es, por eso es que hago la explicación previa a esta, porque yo estoy como
en una búsqueda allí. Lo que dijo Danilo es muy cierto, uno puede andar del timbo al tambo, uno escoge una propuesta y a partir de esa propuesta, entonces uno profundiza. Yo escogí la propuesta donde me educaron, donde traje y quiero hacer como claridades, a ver cómo es que es este asunto. Mi pregunta es un poco compleja, Danilo, yo creo que tú eres una de las personas que me puede aclarar. Varias veces mencionaste la palabra sincretismo. Yo en mi parroquia oigo al padre la herejía y la herejía de no sé qué y el sincretismo. Y yo entiendo por sincretismo, por ejemplo, y nunca he podido entender hasta la fecha, por ejemplo, la escolástica. Toda esta influencia de los filósofos, por ejemplo, Aristóteles con Aquino, Agustín con Platón, ahí hay una especie de sincretismo. Y mi pregunta termina en la parte del Concilio Vaticano II, porque esto es autodidáctico, yo empecé a investigar sobre el Concilio Vaticano II, porque como laica creo que la teología de los laicos está bastante precaria, ese ayornamiento de los laicos está como, bueno, ahora aquí he encontrado un gran espacio en el verbo divino y tal. Y aparece, por ejemplo, Ranner, aparece Kuhn, los empiezan a perseguir. Yo me identifico más con, estoy hablando de esta, ¿cómo se diría? De esta línea que sigue este libro que se llama Curso Fundamental sobre la Fe. A mí eso me deslumbró y me ha abierto todos estos caminos de inquietudes, porque todavía siento que a uno le enseñan el siglo IV. Yo dije esta mañana, creo que algo de eso. ¿Me podrías explicar este tema del sincretismo? Porque yo respeto mucho el pensamiento de las demás personas y sus creencias y sus, tú sabes, las propuestas, inclusive el mismo Papa, con la cosa de la querida Amazonía. El Papa es una persona honestísima. Y un día dijo que él había estado en alguna de esos congresos o reuniones y alguien le había hablado de la Amazonía y él decía, pero ¿esto qué es? ¿Esta gente de qué me está hablando? Y puso a unos teólogos del Vaticano a investigar sobre la Amazonía y sale esta encíclica que se llama Mi querida Amazonía o La querida Amazonía, que es toda una teología acerca del cuidado de esto, ¿verdad? Entonces, que quisiera que de pronto me he extendido mucho, pero este tema del sincretismo y de la influencia esta, ¿es o no es? ¿O cómo lees tú? ¿Qué me puedes enseñar sobre ese tema? Híjole, eso ya nos metemos en antropología muy, muy grande. No, Bien, el sincretismo ante todo es, llámese, la palabra sincretismo significa unión de dos adversos, digamos, ¿ya? Y genera una cosa nueva. Y el concepto del sincretismo dentro de la religión es mezclar dos cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos algo que sucede cuando se da la llegada de los españoles y viene la religión católica a América Latina, y aquí hay una corriente, aquí hay una vivencia religiosa de los pueblos aborígenes, y viene la religión católica y se mezclan las cosas. Ahora bien, ahí hay que tener en cuenta una cosa muy clara, lo que es la inculturación y lo que es el sincretismo. El sincretismo normalmente es como algo que no está bien hecho. Yo entendería así, ¿no? Algo que no está bien hecho, algo que no se une bien y va a generar concepciones equivocadas sobre la realidad, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de la inculturación es conocer y respetar el evangelio, y es lo que propone el Papa en la querida Amazonía, ¿no? Sabe, hay culturas, en el mundo hay muchas culturas, no solamente es la cultura de nosotros, los occidentales, hay muchas culturas y que hay que saberlas respetar, pero no podemos entrar y mezclar las cosas ahí como poner en una licuadora todo y que salga así cualquier cosa, no, hay que saber descubrir
en las semillas del verbo en las culturas. Y unir a esas semillas del verbo y potenciar esas semillas del verbo desde el evangelio, es lo que propone, ¿no? Entonces, es otra cosa distinta a lo que es el sincretismo, ¿no? Es algo que va generando una visión complementaria e integral de la realidad, donde las culturas colaboran entre ellas, dialogan entre ellas, y generan cosas nuevas en bien de la humanidad. El sincretismo lo que hace es simplemente absorber, atrapar, mezclar así y destruir a la larga, ¿no? Es un poquito lo que yo podría explicar en ese sentido. Sí, yo creo que está muy bien, como en síntesis y muy claro. Tenemos ese fenómeno de sincretismo y de inculturación también en el Nuevo Testamento. Lo tenemos en Pablo y Pedro, dos corrientes, mejor dicho, Pablo y la corriente judeo-cristiana, los cristianos, pero con toda la cultura judía. Y Pedro, que está en la mitad, cuando no están los judeocristianos, Pedro se sienta a comer con los paganos y no tiene problema. Se mete en la cultura de los paganos y comparte el mensaje de Jesús. Pero cuando aparecen en la reunión los de Jerusalén, judeocristianos, se levanta de la mesa medio a escondidas y se separa de los paganos. Pablo, que ve esta actitud de Pedro, lo enfrenta. Y bueno, para ser más cortos, cuando hemos explicado esto en otras ocasiones, la inculturación del Evangelio, que es, digamos, doctrina oficial de la Iglesia, el Evangelio debe ser inculturado, no debe opacar y ahogar las culturas. A veces vemos más claro una tela blanca cuando está al lado de otra negra, ¿verdad? Veamos, inculturación no es traer la liturgia, la doctrina, las costumbres, la cultura, todo lo español, en libros españoles, con lenguaje español, con los modismos de hablar en España, con las oraciones hechas en escritorios de España, y traerlos y llevarlos a la Amazonía o a los barrios de nuestras ciudades de Latinoamérica. Lo que hace la Iglesia, y muchas iglesias, no solo la católica, es, nosotros lo explicábamos con el dibujo de un recipiente de barro, una vasija de barro. La cultura andina en los países andinos, representada por una vasija de barro, recibe el mensaje de vida de Jesús, del Evangelio, pero no destruye la vasija de barro, respeta sus ritos, sus costumbres, su alimentación, su vestido, su lengua, su modo de ver el mundo, y en diálogo de igual a igual, no despreciada la cultura local andina, sino valorada en su justa medida, de igual a igual, dialoga con ese mensaje evangelizador, lo hace suyo, puede o no puede aceptar a Jesús como su Salvador, pero cuando lo acepta, lo celebra con sus vestidos, con sus danzas, con su rito, y va construyendo una teología india
Y eso es lo que la Iglesia llama iglesia indígena, teología india, liturgia indígena. Y en articulación y acompañamiento con la iglesia local, para evitar desmanes, se va construyendo una iglesia nativa con ministros autóctonos, indígenas, en la cultura indígena. Eso se llama inculturación. Cuando se critica, los que no aceptan esto con facilidad critican a la inculturación de sincretismo. El sincretismo tiene una connotación, como bien lo dijo Danilo, negativa. Los sismos, ¿verdad? Muchos sismos, una connotación negativa de asimilar una cultura a la otra, una doctrina a la otra, sobreponerse, anularse, mezclarse y sembrar confusión. Pero hay que estar alerta. Cuando una persona acusa a una práctica de inculturación, de sincretismo, tiene que dar razón, tiene que demostrar en dónde está el sincretismo, y no solo como hace nuestra prensa o nuestros medios de comunicación, simplemente lanzar críticas y acusaciones. Este señor es un ladrón, ha robado tantos millones, y no demuestra nada, ni da fuentes, y se quedan tan tranquilos porque los poderes fácticos están a favor de esa crítica y les conviene desprestigiar, hundir a personas, hundir a líderes. No, entre nosotros no debe ser así. Debe existir el respeto, dar razón de lo que decimos y seguir la práctica y la guía de nuestras iglesias. Y la Iglesia Católica tiene unas guías bien claras respecto a la inculturación. Ojalá, no sé, creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Listo. Yo creo que Vivian se quedó satisfecha y todos hemos aprendido gracias a esta pregunta tan oportuna. Muy importante, muy importante. Y un gran desafío para la Iglesia. Sí. Gracias, Padre Laura, muy claro lo dicen. Bueno, ¿alguien más con alguna inquietud, por favor? Y si no, pasamos a ver algunas que pusieron por la mañana. Sí, o hacemos una breve pausa para que se rían. Les he grabado mientras reflexionaba lo de Zaqueo a la luz de las comunidades cristianas de ayer y de hoy. Dura 1 minuto. Les comparto, ríanse un poco para que no se duerman. Me prestaron hasta un sombrero. A ver, atentos. Un hombre bajo fue que nunca más creció. A un árbol grande se subió para ver al Salvador, para ver al Salvador. Pasaba Cristo por allí, lo vio y lo llamó. Zaqueo, baja, que en tu casa cenó yo, que en tu casa cenó yo. Zaqueo dijo a Jesús, perdóname, Señor, a los pobres voy a devolver todo lo que le robé, todo lo que le robé.
y desde entonces el perdón su vida transformó. Saqueo, un hombre justo fue con la gracia del Señor, con la gracia del Señor. Bravo, muy bien. Espero que se hayan despertado. Yo Muy creo bien, padre, muy bien. La conversión. Sin conversión no hay vida nueva en Jesús, no hay iglesia. Conversión, cambio, ¿verdad? Así es. Bien, vamos entonces a A ver, algunas. de por sí ya hemos cumplido la hora. Todavía no. Faltan estas dos. ¿Alguna preguntita más, Katy? Sí, padre, le estoy hablando, pero no me escucha. Ah, es que hay... Ahora que se puso los audífonos ya. Vamos a compartir 2 o 3 preguntitas que habían en la mañana que de cierta manera están contestadas, pero por respeto a la gente que hizo, vamos a leerlas al menos, ¿sí? Y Danilo ahí nos ayuda con alguna palabrita. Preguntas a Danilo. De Gaby Cadena, tiene 2. ¿Cómo se difundió y se fortaleció? Voy a agrandarle, si no, Padre Lauren ya mismo me reclama. ¿Cómo se difundió y se fortaleció con tanto éxito el cristianismo pese a haber otras corrientes de distintas partes del mundo? Y la segunda interrogante, ¿qué ha hecho que el cristianismo trascienda a lo largo de los años? A ver, cómo se difundió es muy interesante, ¿no? Conocer la historia del cristianismo en el mundo hasta el día de hoy. Sí, sería eso un curso de un año entero, por lo menos, de cómo se ve el cristianismo. En los primeros siglos, las primeras comunidades, llamemos así, hasta el siglo III más o menos, mucho estaba en función del testimonio de los creyentes. ¿Sí? La fe en la resurrección y su testimonio de vida, su radicalidad en el seguimiento, que pudo incluso afrontar la persecución del imperio romano. Entonces, en ese sentido, lo que fortaleció siempre ha sido el testimonio de los creyentes. Recuerde la palabra testimonio para nosotros en castellano, pues testimonio es algo indicar algo sobre una cosa. En la palabra griega, testimonio viene de martirio, es decir, el testigo es aquel que dice algo incluso a costa de su propia vida. Tener en cuenta entonces esa característica, y los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas enfrentaron su convicción muy fuerte en la resurrección, algo que nos hace mucha falta a nosotros hoy día, la convicción, la creencia, el tener muy clara nuestra fe en la resurrección. ¿Qué ha hecho que el cristianismo trascienda a lo largo de los años? A pesar de los errores y horrores, lo que trasciende es la fe auténtica de los creyentes verdaderos, digamos, ¿sí? El testimonio de los creyentes es lo que mantiene fe. Y claro, sobre todo hay que tener en cuenta la promesa de Jesús, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa promesa hecha también con la presencia del Espíritu Santo en la iglesia hace que el cristianismo siga viviendo. Y claro, es un reto constante de cada uno de nosotros en hacer que el cristianismo se mantenga y se haga realidad a pesar de las circunstancias, no solamente como una religión, sino ante todo como una fe auténtica que va transformando y resolviendo las situaciones conflictivas del mundo en que vivimos, ¿no? En ese sentido. Listo. De Anita Lucía. ¿Por qué en el primer momento María Magdalena no reconoce a Jesús? Es parte del proceso de conocimiento, digamos, que como ya nos explicaba también, nos daba una explicación, no me acuerdo quién era, que nos hablaba de la diferencia de los dos verbos, ¿sí? Ver
ver físicamente y luego ver como conocimiento. Es ante todo, llamemos así, podríamos decir, ¿no? Es el dolor que no me deja ver quién es en verdad. ¿Dónde está? Hay circunstancias, situaciones en la vida que no me dejan descubrir a Jesús resucitado. Podríamos a esto compararla con la parábola del sembrador, ¿no? Cuando cae la semilla entre zarzas, sí, entre zarzas, es decir, crece, pero los afanes del mundo, las situaciones del mundo no me deja crecer. Es la misma situación acá, ¿no? Con María Magdalena. En este caso el dolor, en este caso las situaciones muy duras que ella está viviendo, no le permiten reconocer a Jesús en primera. Tiene que escuchar que le llaman por el nombre para reconocer, ¿sí? Para reconocer que el que le llama es Jesús. Tiene que escuchar ese llamado, un llamado especial, digamos, ¿no? Esa vocación especial donde Dios le llama a cada uno de nosotros a un proceso de conversión. Uno puede estar viviendo la vida normal, todo chévere, pero eso no quiere decir que yo esté convertido, que yo sea un creyente auténtico, aunque yo viva como cristiano, vaya a misa, comulgue, etcétera, pero puede hacer que eso no me haga que yo ya haya reconocido al resucitado. Es necesario que Dios me llame, que Jesús me llame, no solamente el estar buscando, ¿sí? Sino que Dios me llame y me permita encontrarme con Él. Listo. Gracias, Danilo. Santiago nos pregunta, Danilo, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿de qué forma o cómo cree usted que frente a esta realidad contradictoria ante las cosas de Dios como ser testimonio del resucitado? Como nos decíamos, o sea, ¿qué es ante todo el creer en la resurrección? O sea, creer en la resurrección es, es cambiar la realidad, ¿no? O sea, dar otra forma de entender el mundo. La resurrección nos hace percibir, mejor dicho, la realidad desde otro sentido. Entonces, ¿cómo yo poder responder a esta realidad contradictoria? Primero, teniendo este encuentro personal con Jesús, ¿no? Teniendo este encuentro personal con Jesús, aceptándole a Jesús en mi vida, reconociendo que Él es mi Salvador, reconociendo que Él, que Él ha muerto por mí, que ha resucitado por mí, que me hace resucitar también a mí dentro de una comunidad, y vivir ese testimonio. ¿Cómo vivir ese testimonio? Pues, como alguien también decía, en autenticidad cotidiana, empezando desde nuestra casa, desde mi comportamiento, mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, empezar desde ahí poco a poco, dando testimonio. Sobre todo es el testimonio, o sea, vivir de manera correcta, teniendo los mismos sentimientos de Jesús, ¿sí? Teniendo los mismos sentimientos de Jesús. Y yo creo que esa es la forma para poder ir cambiando, ¿no? Ir cambiando esta realidad, no esperar que el otro cambie. Yo tengo que ir cambiando. Y eso es algo muy duro, porque primero tengo que reconocer que estoy mal. Si yo no reconozco que estoy mal, no voy a hacer el esfuerzo por cambiar. Pero tengo yo que reconocer. Pueden estarme diciendo, ves que estás mal. Es como al borracho se le dice, ¿sabe qué? Usted está mal, que esté tomando, sabe que eso es malo. Pues si yo no quiero, no me doy cuenta, o sea, yo no acepto, pues no voy a cambiar. La misma situación es aquí, ¿no? O sea, yo tengo que darme cuenta que estoy mal, aunque sean pequeñas cosas, y esas cosas cambiarlas. No hay que esperar ser la persona más mala del mundo para cambiar. En detalles pequeños hay que irlos cambiando, pero hay que reconocer que estamos fallando, y eso es muy o sea, eso es de valientes, si vale decir el término, reconocer que estamos fallando. Gracias, Danilo. Alguien dice por ahí, para todo, ¿cómo es? Para todo hay solución, menos para la muerte. Y alguien que lo escuchó le dijo, ¿cómo así? Los cristianos estamos tan convencidos con la resurrección y amamos de esta manera de sentir que para todo hay solución. Así que hasta para la muerte. Y qué bonito es estar convencidos de eso realmente, que hay vida después de esta, que hay trascendencia, sí, pero hay que vivirla de manera feliz, alegre, siendo auténticos y todas las cosas que ustedes han dicho aquí y ahora. Con esa, ¿cómo se diría? Con esa convicción, como los primeros
cristianos, ¿no? O los primeros seguidores del movimiento de Jesús, bien convencidos que para todo hay solución, para todo. Y terminamos con Narcisa Zavala. ¿Cómo se reconocían las comunidades primeras? Ella está como yo, las primeras comunidades y cómo se distinguían. Pues no había digamos, no había una camiseta para cada comunidad, ¿no? No había un distintivo, una bandera, no había, ¿no? Hay que tener en cuenta también las situaciones en que les tocaba vivir, que habíamos visto del Imperio Romano. Entonces, ahí aparecieron estos monogramas, por ejemplo, el símbolo del pez. Entonces, conversaban y así, como quien dice a la disimulada en el suelo, dibujaban una parte del pez, ¿no? Un arco. Y claro, si el otro era un creyente, completaba el arco y formaba el pez. Entonces, ese es cristiano. Entonces yo estoy hablando con un cristiano, o sea, era como una especie de contraseña que se tenía. Claro, ¿por qué? Por estas situaciones de la persecución. Estaban en un tiempo de persecución y claro, tenían que protegerse de una u otra manera. Y fueron creando estas especies de contraseñas, sí, estas especies de contraseñas para poder identificar quiénes son cristianos. Y claro, ya identificados, pues bueno, ya hablaban abiertamente un poquito de cómo, dónde se reunían, dónde podían encontrarse, qué días se reunían, etcétera, etcétera, dónde hacían las celebraciones, ¿no? Caso contrario, siempre estaban un poco alertas, ¿sí? Un poco alertas, teniendo en cuenta que los edictos del emperador, por un lado, premiaban a quienes denunciaban a los cristianos. Entonces, alguien, un mal vecino podía denunciar a su vecino y decir, ¿sabe que ese es un cristiano? Y se acaba el problema, ¿no? Me gusta, no Danilo, como no me paró bola, le voy a denunciar. Somos mujeres bandidas. A ver, Danilo, podría completar un poquito. Últimamente estaba curioseando algunos documentos de final del siglo I de esta situación. En Asia Menor, comunidades cristianas que tenían que vivir pues a escondidas, a veces no solo del resto de la ciudad, de los comerciantes, de las autoridades locales, sino a veces hasta de su propio marido o esposa. Cuando se convertía uno de los dos al cristianismo, tenía que ir con mucho cuidado, porque quizás el otro o la otra le podía denunciar. Y en estos documentos que nos han llegado hasta hoy, documentos civiles del Imperio Romano, tenemos algunos muy famosos, como de un gran escritor, gobernador de esa zona, Plinio el Joven. Le escribe al gobernador y al emperador de Roma una carta en un estilo latino, muy cuidado y muy literario, pero le avisa al emperador que se le han presentado problemas con unos grupos que se llaman cristianos. Y ahí va describiendo. Se reúnen, parece ser, periódicamente en las casas. Después de que salen del trabajo y en las mañanas antes de ir al trabajo. Y tienen sus vigilantes, porque he mandado a vigilarles y avisan. Hay unas muchachas que se quedan en la puerta. Las he mandado detener y bajo amenazas y golpes han declarado que ellas son sirvientes de una comunidad y ellas tienen el papel de vigilar y de hacer entrar a los que son de la comunidad. Y ahí va describiendo la vida de una comunidad tan difícil,
Yo creo que dado el edicto que tú has hecho mención, había sacado el emperador, los voy a encerrar en la cárcel y si los encuentro culpables, algunos condenaré a muerte, porque son muchas las denuncias de los comerciantes de que estos grupos se oponen a adquirir la carne y las mercancías sacrificadas a los dioses del imperio y están ocasionando mucho perjuicio al comercio de la ciudad. Ahí tenemos, ellos sin querer, pues nos están describiendo la situación de esas comunidades. Y por eso encontraremos en la carta de Pedro, pues, recomendaciones para que tengan paciencia y obedezcan a las autoridades, porque caso contrario, las aniquilaban. Entonces, leyendo estos escritos extrabíblicos, entendemos las cartas que no son de Pedro. Pedro llevaba ya 40 años muerto, pero alguien le puso el nombre de Pedro. Y son cartas muy hermosas leyéndolas en este contexto. Y aténganse a su marido, obedezcan. Es para no crear más escándalo y seguir adelante, no porque el sometimiento sea algo bueno, que ya lo dice. Primero es Cristo. O sea, entre versículo y versículo deja bien claro que ante Cristo ya da igual, el esclavo tiene el mismo valor que el judío, que el pagano. Hay que saber leer los textos bíblicos en su contexto. Y ahí la respuesta. ¿Cómo se les distinguía a los cristianos? Pues en que tenían a Jesús como a Salvador, en que se amaban. Miren cómo se aman. No dejaban a nadie varado. En que compartían lo que tenían, no como el medio en el que vivían, que cada cual buscaba enriquecerse a sí mismo. El que escribió al emperador se llamaba Plinio el joven, porque su padre Plinio también era un funcionario del imperio, pero hay otro Plinio, el joven, no sabemos si es hijo o sobrino, ambos grandes escritores. Plinio, pueden buscar en Google Plinio el joven. Yo creo que hasta se puede encontrar su escrito. Y también en el libro de Santiago Guijarro, el decano de Teología de Salamanca, tiene un librito de cómo van creciendo las comunidades de la tercera generación. Ya los apóstoles murieron y aquellos que siguieron a los apóstoles también han muerto. Estamos en el año 100. Porque entonces se vivía 40 años, 50, era la proyección de vida. Y pues ya, ¿dónde estarán los apóstoles? Ya más comidos por los gusanos que qué. Estamos en la tercera generación de cristianos y las comunidades siguen extendiéndose, pero no es nada fácil. Gracias, Padre Lauren. ¿Cómo aprendemos? ¿Ven? Y todo sale de una preguntita tan inocente. ¿Y cómo aprendemos? Voy a leer así como algunas veces les leo alguna cosita como ya para ir finalizando. Luego unas palabritas de despedida a Danilo.
prepárate, sobre todo Anita Molina, le voy a abrir el micrófono más luego para que ella agradezca a Danilo y haremos una bendición y listo. Así que pienso yo que 4:35 terminaremos todo. Bueno, este es de un librito de Ariel Valdés, que ustedes acaban de escucharlo, o bueno, hace unas 2 horitas que nos puso